Hola chicos, muy buenas noches con todos. Eh, bueno, ya vamos empezando entonces. Eh, Me presento, mi nombre es Marcela Díaz Sebastián, estaré moderando la sesión de hoy día y bueno, a nombre del Comité Permanente Académico de CIUNSUR, les doy la bienvenida a la ponencia del día de hoy, que es la discusión de casos clínicos de emergencia neurológica, en el cual tenemos el honor de contar con el doctor Eddie Rolando Puquio Chávez, médico asistente en medicina interna, docente de morfofisiología en la UCSUR, docente de Medicina 1 en el área de semiología de la UCSUR y docente de Ciencias Médic. Y en pregrado estuvo en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y en posgrado la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y por último en su hospital de formación, el cual es el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos con la ponencia del día de hoy. Le doy pase, doctor, para que pueda iniciar. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha claro? Sí, Sí, doctor. se le escucha, ¿No? doctor. A ver, entonces me dicen que la ponencia es con la historia clínica, ¿no? Se presenta la historia clínica y debatimos sobre el caso, preguntando a los alumnos o a los participantes todo lo que sea necesario, ¿no? ¿No es así? Sí, Sí, así es, doctor. doctor. A ver, entonces vamos a compartir. Ajá, acá está. ¿Se ve? Sí se ve, doctor. ¿Se ve? Ya, a ver, entonces. Esta es la historia clínica de un paciente. No menciona el hospital. Vamos a ver por qué ha venido este paciente y vamos a dilucidar toda la teoría con respecto a este caso clínico. A ver, en la ectoscopía vemos un paciente despierto, aparente regular estado general, nutricional y de hidratación, colaborador, conectado con el entorno, camina con dificultad y con un FIO 21%, ¿no? Facies característica. Siempre recordar pues que en la anamnesis el nombre del paciente va con siglas por el tema de la privacidad de las personas. ¿Ya? Y tiene 53 años, varón, obrero de construcción, casado, nació en Lima, procedente de Lima, y el área por donde ha ingresado es el área de emergencia. La historia clínica se elaboró el día de ayer a las 3:15 de la tarde. Tipo de anamnesis mixta. ¿Con quién habrá venido? No lo sabemos. Tiempo de enfermedad. A ver. Tiempo de enfermedad se cataloga como de 3 horas, de inicio brusco y de curso estacionario, siendo sus síntomas principales disartria, asimetría facial, debilidad de mi cuerpo derecho y mareos e inestabilidad a la marcha. Entonces, con eso creo que ya muchos ya tienen el diagnóstico. Y el relato de la enfermedad, ¿qué dice? Paciente 53 años, acude a urgencia del hospital por presentar súbitamente desde el mediodía, mientras se encontraba en su trabajo, dificultad para hablar. Refiere que siente que se le cae la boca mientras habla. Además, adormecimiento del lado izquierdo de la cara, debilidad del lado derecho del cuerpo, dificultándole caminar correctamente. Siente mareos, inestabilidad para la marcha. En ese momento se toma su medicamento de la presión arterial, que es losartán. Además, la aspirina, por recomendación de su colega, le dice, tómate una aspirina, se te va a pasar. Pero los síntomas persisten. Y acude a la emergencia 3 horas después del evento. ¿No? Entonces, hasta ahí estamos. Funciones biológicas, aparentemente todo sin alteraciones. Y dentro de los antecedentes, algo que sí nos interesa. Antecedentes patológicos. Tiene hipertensión arterial de hace 5 años
pero tratamiento irregular. Dice que toma losartán una tableta al día, pero tratamiento irregular. Significa que a veces lo toma, a veces no. Es un detalle importante en este caso. Y la diabetes desde hace 7 años sin tratamiento. Antecedentes familiares, padre con hipertensión arterial dentro de lo que más destaca y falleció hace 10 años. A ver, a ver. Examen físico. Lo positivo, la presión arterial que está elevada a 170/98. Antropometría, a ver, vayan sacando su índice de masa corporal. Peso 81, talla 1,68. ¿Será sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, desnutrido? No lo sabemos, a ver. Vayan sacando su índice de masa corporal. El examen físico, lo mismo, ¿no? En la artroscopía, facies características es algo que destaca. Vamos a ver qué facies es. Piel y faneras. Piel, nada, nada positivo. A ver, hay un mensaje. Pueden escribir lo que salió el índice de masa corporal en el chat. Examen regional, tórax y pulmones, nada que llame la atención. Cardiovascular tampoco. Abdomen prominente, gordito. Y el sistema nervioso central, que es lo que nos interesa, ¿no? El paciente está despierto, está orientado, pupilas normales, pero sí tiene una asimetría facial izquierda. Esa es la facie característica. Además, una hemiparesia del lado derecho, brachiocrural, fuerza muscular en el miembro superior, 3/5, y en el miembro inferior, 4/5. Asumimos que es del lado derecho. Además, tiene una hemihipoestesia derecha, no hay signos meningios. Entonces, hasta allí, porque ahorita vamos a ver los exámenes auxiliares, ya tenemos que haber sacado nuestro diagnóstico. Sobrepeso, menciona uno de sus compañeros, 28,7. A ver, otro. ¿Cuánto sale? Hasta allí. ¿Cuáles son mis síndromes? ¿Alguien que quiera opinar? O vámonos más arriba. Mm, ¿Por qué nos interesa el antecedente de la hipertensión y la diabetes en este paciente? Puedo preguntar a alguien, ¿no? O espero voluntarios. Sí, doctor, puede preguntar, no hay Ah, problema. ya. A ver. Acá veo alumnos que he enseñado antes. A ver, son factores de riesgo, menciona su compañera. Ya. Debido al inicio brusco, menciona José Martín. Por eso una crisis. A ver, Eileen, ¿qué factores de riesgo estamos hablando? Ah, ya, bueno, recién me acabo de unir, pero mencionó la hipertensión, la diabetes, Ujú. entonces eso puede predisponer, ¿no?, a que se genere el ACV. ACV, yo no he dicho ACV. Pero ese es tu diagnóstico, ¿no? Aparentemente es un ACV. ¿Cómo se llaman esos factores de riesgo? ¿Cómo los englobamos? Ah, factores Eileen. de riesgo modificables. Ajá. Modificables y no modificables. No similar a los que ocurren en el infarto de miocardio, en el Zika. También ahí, si recuerdan, se habló de factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? Son los factores de riesgo cardiovascular. Tanto para el infarto de miocardio como para este diagnóstico, se comparten los mismos factores de riesgo, los cuales son, dentro de los modificables, a ver quién me puede ayudar.
A ver, peso. ¿El peso como tal es un factor de riesgo modificable? ¿O algo relacionado al peso? La alimentación, el ejercicio Ya. son cosas que podemos modificar, ¿no? Y bueno, estaríamos frente a un síndrome, si lo englobamos, a un síndrome metabólico, porque tiene hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo Ujú. 2, creo. A ver, entonces tenemos más que el peso o sobrepeso que se escribió en el chat sería la obesidad. Obesidad, ¿ya? Entonces acuérdense de todas las T. Tabaco, gordito, hipertensión, diabetes, sedentario, ya borrachito. Entonces, alcohol, tabaco, hipertensión, diabetes, sedentarismo, todos esos son factores de riesgo modificables. Ya no es la dieta, sino es la hipercolesterolemia con T, hipertrigliceridemia, ¿ya? Lo que se conoce como hiperlipidemia. No es la dieta, sino es el hecho que una mala dieta te lleva a una hiperlipidemia. No es el peso, sino en un peso exagerado te lleva a una obesidad. Nuestro paciente tiene varios factores de riesgo, ¿no? Es obeso, salió sobrepeso o obesidad. 28.7, dice José Martín. Entonces, sobrepeso. Ya, de por sí tiene sobrepeso. Es hipertenso, es diabético. Tiene factor de riesgo para esa enfermedad que por ahí uno de sus compañeros ya dijo cuál es. ¿Qué más puedo ver en esta historia clínica? Mm, las funciones vitales. A ver, ¿por qué me llama la atención la presión arterial? ¿Será de importancia para mi diagnóstico? Sí, hay una hipertensión moderada. Ya. Pero con respecto a ese diagnóstico, qué más puedo hablar de esa hipertensión? Mal controlada, ¿no? Refractaria. Una hipertensión mal controlada podemos asumir, sí. Es un paciente hipertenso que no toma su presión, no toma su losartán. Hoy día recién lo tomó, ¿por qué? Porque se sintió mal. Asumió que algo estaba yendo mal en su cuerpo y pues se tomó el losartán que antes no tomaba. Entonces, es un paciente adulto mayor con factor de riesgo cardiovascular que presenta súbitamente síntomas de disartria, debilidad de mi cuerpo derecho, además de una asimetría facial. Llega a la emergencia 3 horas después. Entonces, vayamos con los exámenes. Acá está. Exámenes auxiliares, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedirían a un paciente así? ¿Usted tiene esta historia clínica? No, no, o sí. Sí, sí, se la pasamos, doctor. Ah, se la Sí, la pasaron tienen allá. todos. No hay novedad entonces. Entonces, ¿por qué se le pediría un EKG? Porque yo le puedo pedir lo que sea, ¿no? Le puedo pedir hemograma, glucosuria, procalcitonina, troponinas. Estoy en mi derecho de pedirle todo. Pero cuando venga el auditor va a decir, oye, ¿usted por qué pidió tal cosa? No corresponde con su diagnóstico. ¿Por qué le pedí un EKG? Pensando que, a ver, Chandrelli, me suena tu apellido. Sí, doctor, podríamos buscar alguna alteración, tal vez alguna arritmia, eh, o bueno, en sí, porque también bueno, como la clínica orienta más a un ACV, también hay, bueno, algunos ACV tienen origen cardioembólico, entonces podría Ujú. ser también por eso. Ya, está bien. Entonces, ¿pero qué arritmia estaríamos buscando? Fibrilación auricular, creo. Ajá, fibrilación auricular, ¿no? Entonces, yo sospecho que este paciente puede estar con una fibrilación auricular. Aunque clínicamente, ¿cómo puedes detectar una fibrilación auricular sin EKG?
¿Cómo puedo sospechar de una FA? ¿Alguien tiene alguna idea? No tengo EKG, estoy en la puna. Ya con la frecuencia cardíaca, pero ¿cómo? A ver, ¿quién? A ver, Ramírez, Samaritano. Sí, doctor. Bueno, si hablamos de una fibrilación auricular y no tenemos un EKG, podríamos primero ver la frecuencia cardíaca, ¿no? Si la frecuencia cardíaca está aumentada y también si hay un pulso deficitario, se podría decir, y los signos y síntomas que pueda tener un paciente, ¿no? ¿Cómo es el pulso deficitario? Si mal no recuerdo, el pulso deficitario era cuando tomamos el pulso en una mano y en el otro te sale diferente, ¿no? Por ejemplo, si en el lado izquierdo puede ser una frecuencia cardíaca aumentada y en el otro disminuida. O sea, como que hay una diferencia entre una y otra. Ujú. El pulso te ayuda bastante, pero lo que tienes que hacer es auscultar. Auscultas y tomas el pulso al mismo tiempo. Ajá, Al mismo sí, sí, tiempo. verdad. Entonces, si a nivel del corazón, en la auscultación, encuentras una frecuencia cardíaca irregular y rápida, no sé, en 150, pero en el pulso que tocas en la mano encuentras un 80, entonces estamos hablando de una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Y clínicamente ya tengo el diagnóstico, una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Entonces, es una sospecha. Pero en mi paciente, pues le pido un EKG. ¿Qué salió en el EKG? 75 latidos por minuto, ritmo sinusal, eje dentro de los límites normales, no hay signo de hipertrofia, no hay signo de isquemia y me da los parámetros del PR, QRS y QT, donde vemos que todo está dentro de lo normal. ¿Qué más le pedí? Un hemograma. ¿Qué vemos en el hemograma? Leucocitos normales, segmentados normales, algo patológico, nada. En la bioquímica sí le encuentro su glucosa alta, bueno, es diabético. Creatinina un poco elevada para su edad y un perfil de coagulación dentro de los límites normales. Obviamente estos exámenes demoraron pues una hora y media, una hora, ¿no? Al mismo tiempo que se le estaba realizando esos exámenes, lo mandé a que se le haga una tomografía cerebral sin contraste, que es lo más rápido, y me salió este resultado. Una hipodensidad a nivel de los ganglios basales del lado izquierdo. Entonces, ahí ya tengo mi diagnóstico ya, ¿no? Por clínica ya tenía un síndrome, un diagnóstico probable, y por exámenes de laboratorio ya tengo ya un diagnóstico un poco más preciso. ¿Cuál es mi diagnóstico? A ver, ¿alguien que quiera participar? A ver, Canchanya Alonso. No está. Dali Morales. No, está dormida. Lo que estaríamos frente en este caso, a un ACV isquémico, ¿no? Ujú. Bueno, en este caso, en otras palabras, ahora ya no se usa mucho el ACV, sino el infarto cerebral isquémico, ¿no? Ajá. Ahorita vamos a conversar por qué infarto, por qué ACV, por qué ictus, stroke, apoplejía, derrame. Ahorita vamos a conversar de eso.
Eh, ¿Algún diagnóstico diferencial? Porque creo que ese es el Podríamos ser diagnóstico. el hemorrágico en vez del isquémico. Podría Ya, ser claro, un si no diagnóstico tuviera una diferencial. tomografía, si no tuviera la tomografía, mi diagnóstico sería pues un ACV, ¿no? A descartar isquémico versus hemorrágico. Pero en este caso ya me salió la tomografía, me salió esto. ¿Y qué hubiese pasado si tenía la glucosa en 28? Llega un paciente con estas características, clínicamente, todo lo que hemos visto, le pido su examen de es un hemoglucotés y me sale en 28, antes de la tomografía, antes de eso. ¿Qué haría? O sea, ¿qué nos indicaría, se refiere, Doc? Bueno, de Ajá. que por la hipoglicemia puede también haber daño a nivel cerebral, ¿no? Por una hipoglicemia grave. Si tiene 28 ya es una hipoglicemia grave. Ya es una hipoglucemia severa, pero ¿qué haría a continuación? Igual le pido la tomografía, No, tendríamos que primero ayudarle con la hipoglicemia. ya. Primero Y tratar la después, hipoglicemia porque eso es algo que es lo que urge en este momento. claro, ya le pongo entonces unas 5 ampollas de dextrosa, o unas 8 ampollas de dextrosa al 33%. Mejora la hipoglicemia. ¿Cuál es mi siguiente paso? A ver, Cristel Díaz Carrasco. Nada, está durmiendo. David Terrones. Nada, durmiendo. A ver, Puga Méndez. ¿Mm? Lo cierto es que el paciente que viene a la emergencia con una hipoglicemia severa puede remediar los síntomas de un ACV. Corrijo la hipoglicemia, se corrige los síntomas. No necesariamente tiene un Debería ACV. mejorar. Y ha habido casos así. Se corrige la hipoglicemia y el paciente despierta, desaparece la hemiparesia, desaparece la disartria, desaparece todo. Lo tenemos en observación un momento, ¿no? Y amplía la anamnesis, ¿no? ¿Por qué hizo la hipoglicemia? De repente fue un tema farmacológico, de repente era diabético, se colocó la insulina R, no comió, hizo hipoglicemia. Y debido a eso presentó todo este cuadro clínico florido, pero todos los síntomas revirtieron tras mejorar la hipoglicemia. Observación un par de horas y alta, nunca fue ACV, ¿no? No ha sido necesaria una tomografía ni nada. A ver, como ya leí ustedes este tema, le, le pido, me pongo a pensar, ¿por qué no sería un TIA? Un accidente isquémico transitorio, ¿por qué no sería? A ver, desde arriba para abajo. Alejandro, nada. Helen Canchanya, ¿saben qué es un TIA, no? Doc, bueno, en este caso, si hablamos de un TIA, como usted lo dijo, no es transitorio. Entonces, debería desaparecer en menos de 24 horas los signos y síntomas que el paciente tiene. Eh, Como es, o sea, prácticamente le va a faltar oxígeno al cerebro y va a ser transitorio, va a ser poco tiempo, ¿no? Y de ahí se restablece, el paciente debería mejorar.
Y al inicio no leí de cuánto tiempo estaba el malestar del paciente, ¿no? Sería importante 3 horas recalcar en esta. cuanto a 3 horas. Ujú. Y bueno, el que empeore también nos podría indicar de que no es algo transitorio, ¿no? El que empeore. ¿En qué Y normalmente sentido? la duración típica, o sea, es de 5 a 60 minutos Ujú. que hay, o sea, que le da al paciente. Claro, en el caso de tía, ¿no? Nuestro paciente tiene 3 horas ya. Sí, ujú, es menos. A ver, ¿por qué no es un tía? Vamos a verlo ahorita. Vamos a conocer un poco también la teoría. Entonces, llévatelo. Un momentito, un momentito. Ya, entonces tengo esta glucosa elevada, urea, creatinina, creatinina un poco en el límite. Veo la tomografía. Mi diagnóstico, como se han visto en el Word, es un ACV isquémico de ganglios basales del lado izquierdo y lo paso a revascularización, ajá, yendo a lo que es el tratamiento. Primero le indico el tratamiento, medidas generales, ¿no? Reposo relativo, NPO, hidratación, aspirina, antiagregante, atorvastatina, que es el protector de placa, neuromonitoreo. Vamos a hablar un poquito del tratamiento. ¿Por qué la aspirina? Porque es un antiagregante plaquetario. O bueno, Claro. funciona como antiagregante plaquetario. Doc, ahí mi pregunta sería también, porque cuando hablamos de bajar la presión arterial, no se puede bajar muy rápidamente. Bueno, entiendo que no se debería de bajar muy rápidamente porque llegaría a que el paciente tenga mayor dificultad, pero no estoy tan segura de por qué debería de bajarle lentamente la presión arterial al paciente con ACV, ¿no? Ya, entonces ahí hablamos del área penumbra, ¿no? ¿Han escuchado del área penumbra? Dentro del infarto cerebral ahorita voy a poner unas diapositivas para aclarar eso. Pero sí es cierto, la Ok, presión ok. arterial no lo puede bajar de golpe. Hay límites. Ya se considera hasta 180/110. Si está por encima, sí puedes bajar. Si está por debajo de esa presión, 180/110, 170/100, no es necesario bajar la presión arterial. Es una presión compensatoria que está ayudando a que el área penumbra se mantenga irrigada. Si tú le bajas la presión arterial, esa área penumbra desaparece y se convierte en área isquémica. Ahí vamos a ver las diapositivas sobre eso. ¿Ya? Entonces, justamente para eso está el captopril, ¿no? Por eso dicen, vía oral PRN a presión arterial mayor o igual a 180/100. Mm, ¿Qué pasaría con mi glucosa? ¿A cuánto tengo que llevar la glucosa? Ahorita está en 300, obviamente tengo que bajarle. Le pongo insulina, le pongo hidratación y bajo. ¿Hasta cuánto tengo que tener la glucosa? ¿Alguien ha leído sobre eso? O sea, si tengo un paciente con 180, estaría bien. Con 150 estaría bien. Con 120 estaría bien. A ver, Dayanara. Nada. Díaz Carrasco. Nada. Díaz Manosalva. Pues están ahí, ¿no? Díaz Martel, ¿dijo? Sí. Díaz Eh, Manosalva Jade, Ariana. entonces no. Ya, pero está bien tú. Díaz Sebastián Marcela. Sí, sí. Me parece de que se buscaba mantener la glucosa entre 140 y 180, como que no había
que exactamente buscar una normoglucemia que es menor a 110, sino que porque creo que aumentaba el riesgo de hipoglucemia. No, no me acuerdo muy bien, pero algo así, como que se buscaba un balance entre ellos. Claro. Lo correcto es mantener una glicemia menor a 140. Ahí es donde dice, ¿no? Entre 140 y 180, pero las últimas mencionan que debe ser menor a 140. ¿Por qué? Porque se ha asociado por encima de 140 a mayor riesgo de mortalidad. Entonces, si tenemos 160, 180, no, pero déjalo, no, no es necesario bajarle la glucosa. No, hay que mantener la glucosa por debajo de 140. Lo mismo con la temperatura. Si encuentra una temperatura mayor a 37,5, se ha asociado también a mayor riesgo de mortalidad. Entonces, hay que mantener al paciente por una temperatura menor a esa de valor. Pero ojo, que si tengo un paciente con una temperatura de 38,5, no solamente hay que bajarle, sino saber por qué está haciendo esa temperatura. De repente está haciendo una neumonía aspirativa, que es muy frecuente en un paciente con ACV. Y entonces, nunca se olvida, ¿no? Dentro del esquema de tratamiento, el reposo relativo, hidratación, siempre mantener hidratado al paciente. Antiagregantes, la dosis usual es de 3 tabletas de aspirina STAT y luego 100 cada 24 horas. Atorvastatina, 80 miligramos la dosis habitual. Mantener una presión arterial por debajo de o igual a 180/100 o 110. Mantener una glicemia menor a 140, mantener una temperatura menor a 37,5, incluso la saturación de oxígeno también. Mantener una saturación por encima del 94%. Ya debajo de 94 ya se asocia mayor riesgo de mortalidad. Neuromonitoreo. Y como estoy dentro del rango establecido, le indico que el paciente tiene que ir a revascularización. Y cuando hablamos de rango, ¿a qué nos estamos refiriendo en cuanto al tiempo? Uy, señor, usted ya 5 horas de infarto, ya no podemos hacer nada ya. Señor, usted peor, 7 horas de infarto, ya para qué, ya mejor ya no venga. Señor, usted tiene 2 horas, entre, está bienvenido. Hay un rango por el cual nosotros tengamos que trombolizar. Bueno, según lo que estaba leyendo es que menor a 4 horas es lo ideal, ¿no? La atención, o sea, para que sea reversible el problema. Pero pasado eso no va a ser reversible, pero sin embargo, igual el tratamiento va a ser importante para que el daño no siga empeorando, ¿no? Claro. 4 horas y media, no es lo que se recomienda. Tras 4 horas y media, pasado este tiempo, ya los efectos son deleterios. Ya hay un rango de irreversibilidad. Por debajo de 4 horas y media todavía podemos alcanzar cierta reversibilidad e incluso el paciente podría pues, salir hasta caminando, corriendo o con un déficit leve. Entonces, vamos a hablar un poquito de la parte teórica de ACV. A ver si se ve esta diapositiva. Ajá. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, doctor, sí se logra visualizar. Entonces, vamos a hablar un poco del caso clínico con respecto al ACV. ¿Qué es el ACV? Para empezar. ¿Qué has leído? Uh, Freddy Varillas. A ver, si le pregunto a alguien y no lo sabe, aunque sea diga paso. Porque si yo le pregunto, de repente esa persona está durmiendo, está cenando y no está prestando atención. Ya, aunque sea, si no recuerda, no hay problema, pero di paso. Doc, podría opinar. Bueno, en Ajá. este caso, el ACV es un accidente cerebrovascular, ¿no? Ujú. Que en este caso se podría hablar de que así como es un accidente cerebrovascular, va a ser ocasionado por una deficiencia de oxígeno a nivel cerebral, pero esta deficiencia de oxígeno va a ser causada por una obstrucción de una de las arterias cerebrales, por un trombo
¿no? O por una formación de un coágulo a nivel de la arteria cerebral, podría ser por una embolia. Bueno, en este caso, cuando hablábamos de embolia, es cuando un coágulo viaja, ¿no? Desde el corazón o la carótida, y ahí justo usted hablaba de la fibrilación auricular, por eso es importante, ¿no? Porque epidemiológicamente hablando, si no me equivoco, la fibrilación auricular es una de las causas principales también de un ACV, ¿no? Por ello era importante el EKG en este paciente. Y bueno, como le estaba diciendo, puede haber un ACV hemorrágico o un ACV isquémico, ¿no? Hasta ahí son mis conocimientos básicos. Claro, está bien, está bien. Está bien tus conceptos. Entonces, ¿qué es el ACV? Primero hay que diferenciar, ¿no? Se le denomina accidente cerebrovascular, desorden cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular. ¿Qué nombre más le ponemos? Ictus, stroke, apoplejía, y la gente común le dice derrame cerebral. Entonces, uno de los términos más correctos es accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque la definición misma lo dice. Es un cuadro súbito, brusco, y es así como un accidente. Alguien sale de la calle, está vivo y te volteas y a ver a tu amigo y a los 3 segundos te volteas y ya lo atropelló un carro, ¿no? Entonces, un accidente es algo brusco, súbito. Enfermedad cerebrovascular es más genérico, enfermedad puede ser muchas cosas. Desorden cerebrovascular es lo mismo también, es muy genérico, no es algo más específico como la palabra súbito. Entonces, definámoslo como accidente cerebrovascular o ACV. Ya, como dice acá, no es un síndrome clínico, se produce cuando hay una hipoxia o una disminución de flujo a nivel cerebral, y esta disminución de flujo se produce justamente, como dijo su compañera, por un déficit, ya sea porque una arteria se haya obstruido o porque una arteria se haya roto. En ambos casos, tanto la arteria obstruida o rota, lo que va a producir es un área de isquemia, infarto y luego necrosis. Pues siempre hablamos de que un accidente cerebrovascular es una patología netamente vascular y que persiste por más de 24 horas, ¿no? Porque si resuelve antes las 24 horas, estamos hablando de un accidente isquémico transitorio, el TIA. Rápidamente lo que es la epidemiología, que es importante. Vean este cuadro que es datos seleccionados de su salud. Así que este cuadro es peruano, bien peruano. Sobre el año 2017-2018 vemos que en cuanto a la frecuencia, vemos de que se presenta, ¿no? En cualquier hospital, ya sea MINSA de salud, ya sea policial o la parte privada. ¿Cuál es el más frecuente de todos? El isquémico, doc. Isquémico, ¿no? Mira, 2073 a nivel de salud, 1103 a nivel de MINSA, aunque a nivel de MINSA el ACV no especificado fue mayor, 1919, pero de forma general siempre el ACV isquémico es mayor que el hemorrágico. ¿Qué nos dice la teoría? Un 80% isquémico, un 15% hemorrágico. Ya, y vemos acá los demás datos. Y en cuanto a la edad y sexo, vamos por ejemplo con la edad. ¿A qué edad Pero es no más pasó la PPT. Ah, esa es sorpresa. Si les Sí, paso todo, bueno, yo lo dije el isquémico porque sé que es la más frecuente, pero no está, pero como veo que le digo, ahorita no es. vamos a ver la clasificación, vamos a ver incluso los porcentajes. En cuanto a la tasa de incidencia, vemos de que es más frecuente por encima de los 65 años, una patología porque se relaciona bastante con la edad, tanto en Doctor, varones como en mujeres. ¿Sí? disculpe, no sé si habrá pasado de PPT, pero o a mí me parece solo en definición. ¿Así? A ver. Ahora Sí, sí. doc, ahora sí. Eso le decía, doc, era lo que le decía. Allá. Sí hay que especificar. A ver. Entonces creo que lo dejo nomás así sin agrandar, ¿no? Ya, ahí está. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctora. doctor. Ya, entonces, eso es con respecto a la edad. Vemos de que es mucho más frecuente por encima de los 65 años. Pero también hay casos en donde encontramos ACV en menos de 35, menos de 45 años, ACV en paciente joven.
un capítulo muy interesante, muy aparte, pero que ustedes tienen que ahondar. La clasificación, aquí está. A ver, a ver. Ahí se ve un poco mejor. Ajá. Tenemos de tipo isquémico y de tipo hemorrágico. El de tipo isquémico es el más frecuente de todos, 80-85%, mientras que el hemorrágico es un 10, 15 o hasta 20%, ¿no? Y acá vemos también lo que es el gráfico de la irrigación. En el caso de isquémico tenemos un trombo que ha ocluido la arteria y por lo tanto ya no ha pasado sangre, y esto lleva a un desorden metabólico, eh, radicales libres, entrada de calcio a las células, una inflamación grande, y eso nos lleva a un área necrótica. Pero por encima de esta área necrótica hay una zona que se conoce como zona de penumbra. Es una zona alrededor de la isquemia. Esa zona de penumbra se dice que farmacológicamente se puede revertir. Y justamente la presión arterial elevada de un paciente es la que debemos preservar. Por encima de 180/110 podemos corregir. Por debajo, no. ¿Por qué? Porque esa presión de 180/110 está perfudiendo todavía esa área de penumbra. Y esa área de penumbra es la que se podría conservar todavía, si es que aplicamos una buena técnica de trombólisis. Con respecto a la clasificación, también vemos acá nuevamente, ¿sí? Doctor, disculpe. ¿Podría repetir del área de penumbra, por favor? Discúlpeme. Voy a descargar una imagen para explicarlo mejor. Porque- ¿Se ve? Sí, doctor. Se ve la imagen, ¿no? Entonces acá tenemos el cerebro, el área de necrosis, área necrótica, que es lo que está en negro. Alrededor del área necrótica hay una zona que se conoce como zona de penumbra o área de penumbra. Ya no es un área dematizada, sino es un área que está en un desequilibrio todavía. En la área necrótica, acá ya ocurrió los fenómenos que conocemos de la necrosis. La inflamación, liberación de radicales libres, ingreso de calcio a las neuronas, muerte, destrucción, apoptosis y la necrosis. Pero el área de penumbra alrededor es un área que todavía está poco perfundida, pero donde todavía las neuronas pueden resolver, es un área reversible al cambio. Entonces, la presión arterial, cuando está elevada, lo que está haciendo es proteger esta área de penumbra. Un aumento de la presión arterial hace que aumente el flujo a este nivel, a esta zona de penumbra. Entonces está haciendo que esas neuronas todavía reciban un poco de sangre. ¿Qué pasa si bajamos la presión bruscamente? Tenemos un paciente con ACV, no sabemos, dale 2 captopril debajo de la lengua. A la hora le baja la presión de 180 que tenía la sistólica, baja a 130. Señor, mire, le hemos bajado la presión, está excelente. Tiene un infarto cerebral, pero no se preocupe, está en buenas manos. La presión arterial ya la hemos controlado, la glucosa ya la hemos controlado. ¿Qué pasa? Le hemos quitado la perfusión elevada a esta zona de penumbra. Entonces, esta zona de penumbra ya no, o mejor dicho, el área de necrosis ya no se pequeña, sino el área de necrosis va a crecer y va a ocupar toda el área de penumbra. El daño va a ser mucho mayor. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, tenemos que cuidar esa área de penumbra. Al momento de cuidar esa área de penumbra, cuidándola es no bajando la presión arterial rápidamente. Entonces tenemos acá la clasificación: isquémico, hemorrágico y también un porcentaje menor de trombosis venosa cerebral. Dentro del isquémico tenemos lo que dijo su compañera, ¿no? Dentro de lo que es el infarto cerebral, que es el 80%, porque hay un porcentaje de isquemia cerebral transitoria. Vemos el infarto cerebral, la clasificación, hay una clasificación interesante que se conoce como TOAST,
No sé si lo han visto, lo han leído. El ACV isquémico, la clasificación según su etiología o fisiopatología, tenemos TOAS, que es la aterotrombótico o trombótico de grandes vasos, la O de origen cardioembólico, la fibrilación auricular a la cabeza, después la A de pequeños vasos o lacunar, la S de subtipos, otras causas que son las causas raras de infarto cerebral, y la T tipo indeterminado cuando no se llega a determinar. Criptogénico también se le denomina. Entonces, en esta clasificación también tenemos lo mismo. Aterotrombótico o trombosis de grandes vasos, cardioembólico, enfermedades lacunares de pequeños vasos, otras causas o causas raras, indeterminado o criptogénico, cuando no se logra encontrar la causa. Dentro del hemorrágico tenemos dos tipos, la intracerebral y la subaracnoidea. Acá está más especificado. El ACV hemorrágico, que como hemos visto es el 15-20%, se clasifica en intracerebral y en subaracnoideo. Y acá hay otra clasificación también donde hay todas las hemorragias que encontramos en el cerebro. Nos olvidamos de los hematomas, del 1 o 2. Pero aquí encontramos el subaracnoideo y el intracerebral. A su vez, el intracerebral, eh, como lo vemos aquí, puede ser intraparenquimatoso o intraventricular. Este sangrado también puede ir dentro de los ventrículos. Y acá vemos dentro de las causas principales de hemorragia intracerebral. La más frecuente es la patología hipertensiva, justo como nuestro paciente. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Por qué llegó mi paciente? ¿Qué síntomas tenía mi paciente? A ver, José Martín, ¿te acuerdas qué síntomas tenía el paciente? ¿Pasas o Creo no que pasas? dificultad para, A ver, José Martín dice disartria. Para parte de la disartria, ¿qué más? A ver, asimetría facial, debilidad de mi cuerpo derecho, mareos, A mí así también. parece también. Ajá. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente con ACV? Lo súbito, lo característico es la aparición súbita, brusca, un déficit neurológico focal. Aunque no necesariamente puede ser súbito, también puede ser de progresión lenta, ¿ya? Y las manifestaciones van a depender del área que se encuentra afectada, ¿ya? Pero por lo general siempre van a ser de un lado, puede ser el lado derecho o puede ser el lado izquierdo. ¿Cuál se afecta? Se afecta el lenguaje, como nuestro paciente que tiene disartria. Se afecta el campo visual también, si se afecta la parte posterior de los vasos sanguíneos. Debilidad, pérdida de sensibilidad también, como nuestro paciente. Entonces, va a depender mucho, ¿no? Del área comprometida. Por ejemplo, si es las arterias cerebelosas, ¿qué síntomas tendrán? Si se afecta la fosa posterior o cerebelosas, hay algo característico en el paciente que es muy, muy diferente a los síntomas que hemos visto hasta ahora. El paciente llega por mareo. Nunca subestimen a un paciente que llega a la emergencia con factor de riesgo cardiovascular que venga diciendo, doctor, tengo mareo y no puedo caminar bien. De mareos, inestabilidad de la marcha, disartria. Señor, pero usted no es infarto cerebral. ¿Por qué? Porque su pie y sus manos tienen la misma fuerza. No hay una debilidad, no hay una hemiparesia. Pero viene con mareos, inestabilidad de la marcha, disartria. Ese paciente hay que tener cuidado, mucho ojo, mucho cuidado, porque puede ser un ACV de fosa posterior, un infarto cerebeloso. Mientras que se afecta la parte cerebral anterior, ¿qué irriga la cerebral anterior? A ver, melanipoma.
Sumac Puga. Nada, no hice ni paso. No sé si están atentos a la palabra escondida que es pizza. De repente están dormidos, no lo sé. A ver, Tania Ramírez. Doc, bueno, sí, justo iba a decir, en este caso, ¿quién es la que riega la arteria cerebral anterior? Bueno, es una de las ramas de la arteria carótida interna, ¿no? Ajá. Carótida interna se divide en cerebral anterior, cerebral medio, cerebral posterior. Todo eso se conoce como polígono de Willis, ¿no? Polígono de Willis. Entonces, la cerebral anterior se irriga la parte frontal, prefrontal. Si se afecta esta, nunca se olviden que en la parte frontal encontramos la personalidad. Entonces el paciente estaría con trastorno del comportamiento. No necesariamente va a tener una hemiparesia, puede tener un trastorno del comportamiento y es súbito. Mientras que la más común, la más frecuente dentro de todos los vasos afectados es la cerebral media. Y la afectación de la cerebral media, como es la más frecuente, felizmente, ¿por qué? Felizmente, porque nos va a dar ese cuadro clínico característico, que es el cuadro que nos ha presentado el paciente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un ACV? Hay un diagnóstico prehospitalario y un diagnóstico hospitalario. ¿Cómo es el prehospitalario? Usamos esta escala, que es la escala de Cincinnati. ¿Nos puede describir esta escala David Terrones? Ahí está en el gráfico. ¿Yo podría, Doc? Ya, está bien. Ya, bueno, aquí tenemos la escala Cincinnati. En este caso vamos a ver esta escala para evaluar el probable EBC o enfermedad o accidente cerebrovascular. Eh, Cuando es 1, hay una desviación de la comisura labial. En el 2, debilidad de extremidad superior. Por eso es que le decimos al paciente, ¿no? Que ponga ambas manos hacia arriba, que levante ambas manos. Pero el lado que esté afectado no lo va a poder hacer solamente el lado que no está afectado, ¿no? Luego va a haber una alteración en el habla del paciente, ¿no? La disartria, que es lo que se hablaba también en el caso. Ujú. Claro, Bueno, y aquí nos dice que si tan solo uno de estos es positivo, existe un 72% de posibilidades de que se trate de un accidente cerebrovascular y se debe tratar inmediatamente como emergencia o mandar a emergencia, ¿no? Si es que lo detectas en casa. Y justamente hablábamos del tiempo en la que se debe de atender es de 4.5 horas, ¿no? Y eso es muy importante y eso en realidad sí deben saberlo todos, porque yo justo que vengo de la sierra, tuve este caso que fue la de mi tía y no sé por qué no el médico que estaba atendiendo, no sé si no supo qué pasó, que no le diagnosticaban que mi tía había tenido el accidente cerebrovascular, a pesar de que los signos y síntomas que son bien característicos, ¿no? Y la importancia de poder embolizar a este paciente en poco tiempo, por lo menos referirlo, ¿no? Mi tía tuvo que pasar 2 días para que la refieran. Y eso no mm, debe de pasar. Y de verdad te agradezco que estén haciendo estas ponencias porque son muy importantes. Porque la vida de un paciente luego nadie se la devuelve. Mi tía ahora no puede hablar y tenía una niña recién de 6 meses de nacida cuando le dio el ACV. Pero así es, Doc. claro. Dentro de la epidemiología, falta mencionar de que el ACV es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y con respecto a las secuelas que deja, pues son grandes secuelas. Genera una gran incapacidad en las personas, dependiendo también de la magnitud, ¿no? Entonces,
Uno dentro de esta escala de Cincinnati es el diagnóstico prehospitalario. Esto se puede detectar en la calle, en la casa, en donde sea, en la escuela, en el trabajo. Y esto es necesario y obligatorio que todos lo sepan. Ya conoce estos tres signos. Si tiene una asimetría facial, dos, debilidad de la extremidad superior, le decimos que a la persona que levante los brazos, pero ambos brazos y con los ojos cerrados. Es importante que esté con los ojos cerrados. Cuando uno está con los ojos cerrados y tiene la debilidad, entonces poco a poco el brazo se va a caer. Si estuviera con los ojos abiertos, no lo va a notar. El paciente nota que como que el brazo está cayendo y por compensación trata de levantarlo. Por eso es importante que esta maniobra se realice con los ojos cerrados. Y la disartria. Basta más con uno para que nuestra sospecha de un ACV sea alta, 72%. Con dos es casi el 100%. Y con tres definitivamente pues es el 100%. Entonces, identificamos a la persona así. ¿Qué hubiese pasado si este paciente en su trabajo lo hubiesen detectado esto? No sé si su jefe o un colega hubiese conocido esta escala Cincinnati. Oye, ¿para qué te vas a tomar los sartán, la atorvastatina? Anda corriendo al hospital. Creo que llegó a tiempo, ¿no? Llegó dentro de las 4 horas y media, pero hubiese llegado mucho más antes. Mientras, hay una frase que dice, el tiempo es cerebro. Mientras más antes llegue al hospital a resolver el problema, pues menos secuelas van a haber. Una vez que el paciente está en el hospital, se utiliza la escala NIS, esta famosa escala NIS donde se evalúan 11 parámetros con puntajes que van desde el 0 hasta el 42. No es necesario aprenderse esta escala, porque hay aplicativos, en el celular también hay, es de uso generalizado. Los neurólogos dominan bastante esta escala. Entonces, en la escala NIS evaluamos lo que es las órdenes motoras, las preguntas, la mirada, el campo visual, los movimientos musculares, el lenguaje, si nos habla bien o no, y cada ítem tiene puntaje. Si el puntaje nos sale menos de 4, decimos que es un SB isquémico, o perdón, un SB leve. ¿Requiere trombólisis? No. ¿Por qué es leve? No, muchas se puede resolver o con una terapia física adecuada, no tendría problemas en volver a la normalidad. Si es mayor a 25, tampoco se tromboliza. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto, el riesgo de resangrado durante la trombolisis es alto. Entonces, ¿quiénes trombolizamos? En aquellos que estén entre 4 más 4 a menos 25 puntos, como lo menciona acá en la diapositiva. Entonces, esto es básico. Además que esta escala de NIS es cambiante. El paciente entra con una escala de NIS en 18, por ejemplo, y a la media hora puede estar en 20. Media hora después puede estar en 21. Así. Entonces, esta escala de NIS es evolutiva en el tiempo. Va subiendo o va bajando. Esta escala para el TIA es importante, es interesante porque vemos esta escala de ABCD2. Apenas esta escala nos clasifica a nuestro paciente como riesgo bajo, moderado o alto. Un TIA alto, el paciente sí o sí se tiene que quedar hospitalizado. A pesar que ya se ha resuelto el síntoma, el paciente no vea, doctor, pues ya resolví, ya estoy bien, ya todo lo que tenía se ha resuelto. No. Paciente con TIA alto, de acuerdo a esta escala, tiene que hospitalizarse porque el riesgo de que haga un infarto cerebral de verdad a los 2 días es muy, muy alto. El diagnóstico efectivamente se hace con imágenes. Necesitamos una tomografía cerebral sin contraste, lo más rápido que se pueda tener, o también una resonancia cerebral. En el caso de arriba, acá donde señala el mouse, ¿qué será? ¿Qué infarto de tipo qué? A ver, Alejandro. Isquémico sería, ¿no? Isquémico, ya muy bien. El lado en donde está apuntando el mouse, ¿no? Es de tipo isquémico. ¿Qué arteria estará comprometida? ¿Qué rama? De la arteria carótida debe ser, ¿no? Porque está a un lado. Carótida. Poco más arriba. Las ramas de la carótida. Es una cerebral. Ajá, Cerebral. cerebral anterior. No, Bueno, media. Esta media, es la cerebral media. media. Este es el territorio de la cerebral media del lado derecho. Y en este lado tenemos un ACV hemorrágico. Hemorrágico que incluye, ¿qué cosa? Hemorragia intraparenquimatosa. Por acá tenemos también abajo
ACV isquémico, pero es un poco más pequeño, más delimitado, más isquémico, y en la parte de abajo a la derecha, ACV hemorrágico. Entonces, el diagnóstico sí o sí necesariamente tiene que ser con imágenes. Y es importante que tengas una imagen a la mano, porque tú no puedes iniciar el tratamiento. Tú puedes hacer una trombólisis si sospecha un ACV, porque de repente tú puedes decir, ¿no? No, por epidemiología es isquémico, un 80% que sea isquémico, hay que iniciar un vez el tratamiento. Pero ¿qué pasa si ese paciente es del 15% del hemorrágico? Y le inicias antiagregantes, anticoagulantes. Lo que vas a hacer es ese sangrado que era pequeño, va a aumentar de tamaño, va a extenderse sangrado y al final compromete la vida del paciente. Entonces, el diagnóstico siempre necesitas tomografía, una tomografía o una resonancia cerebral. Y acá hay algunos signos acerca de los infartos, signos tempranos o signos precoces. Por ejemplo, tenemos acá signo de la arteria cerebral media hiperdensa. A veces no ves ni la isquemia, no ves el lado isquémico, pero ves esto acá. Esta es la cerebral media, donde está la flecha roja, del lado derecho. Del lado izquierdo no se ve, por el lado derecho sí. Acá hay un trombo. Entonces, este es un signo precoz del infarto cerebral. O el signo de la cinta insular, también este nivel, como dice acá, ¿no? Pérdida de definición en la corteza. A este nivel se ven los pliegues, pero a este nivel donde está la flecha, no se ve tanto la corteza. Y así como esto también hay varios signos. Este, donde se borra el surco. Miren este lado, en la parte de abajo a la derecha, donde está señalando el mouse. Del lado izquierdo se notan los surcos, ¿no? Están definidos. En cambio, del lado derecho no. Se han borrado los surcos. También es otro signo precoz de un ACV de tipo isquémico. Entonces, con respecto al manejo, ya para terminar, hay medidas generales y medidas específicas. Con respecto a las medidas generales, creo que ya lo hemos hablado en el caso clínico. ¿Qué le digo al paciente? Tiene que estar en NPO. En NPO, ¿por qué? Porque todavía hay una pérdida del control sobre los músculos de la deglución. Y si yo le digo al paciente que puede comer, al final termina haciendo, ¿qué cosa? Una neumonía aspirativa. Entonces el paciente tiene que estar en NPO, cuidar la vía aérea, tiene que estar en neuromonitoreo, tenemos que hidratar al paciente siempre. Como les comenté, ¿no? Si el oxígeno, la saturación está en menos de 4, brindar oxígeno. Paciente sentado para evitar la broncoaspiración también, posición semifowler. ¿Qué es lo que no se recomienda con respecto a esto? Hidratar con solución de dextrosa. Eso está prohibido. A menos que mi paciente tenga hipoglicemia, ¿no? Manejo de la presión arterial, como les comenté. Tratar solamente si la presión arterial es mayor a 185/110. Si es menor a esto, no tratarlo. ¿Por qué? Porque el área penumbra puede desaparecer y puede convertirse en área necrótica y extender el daño. ¿Cómo manejamos la presión arterial si está por encima de estos valores? Tenemos varios fármacos, la betalol, nitroprusiato, pero no se debería dar de vía oral. ¿Por qué? Porque cuando le damos vía oral, sublingual, nifedipino, captopril, no controlamos la presión arterial, no podemos reducir la presión en lo que se espera. Está escrito en la guía de que tiene que reducirse la presión arterial en 15% o menos del valor que tiene en ese momento. Tratar si tiene la fiebre mayor de 37.5, dar antipiréticos. Menor de 37.5, mantenerlo así. Pero si presenta fiebre constantemente, buscar la causa. De repente tenga un foco infeccioso. La glucemia, lo que le dije, ¿no? Si tiene más de 140, tratarlo. Siempre nuestra glucemia tiene que ser menor de 140. Anticoagulación a dosis completa, como antes se pensaba, no, está prohibido. No se debería dar, no se recomienda. Pero sí se puede dar dosis profiláctica de anticoagulantes. Una enoxaparina, 40 miligramos por 24 horas subcutáneo, estaría muy bien. Y si es de tipo isquémico, antiagregante, ¿no? Lo que le dimos a nuestro paciente, una aspirina, anticoagulantes, está arriba los antiagregantes y también la atorvastatina. Es dentro de las medidas generales para todos los pacientes. Como es el ACV isquémico el de mayor importancia por la epidemiología, vemos de que el tratamiento, si está dentro de las 3 horas o 4 horas y media, es el activo de depraminógeno tisular, que es el Alteplasa, ¿no? Es el único tratamiento de eficacia probada totalmente en la fase aguda. Y acá tienen la dosis que se le da al paciente.
0,9 miligramos por kilo de peso. De todo esto, el 10% le damos en bolo intravenoso a pasar en 2 a 3 minutos. Y el resto, el 90%, en infusión endovenosa a pasar en 60 minutos. El paciente sale con una recuperación completa o casi completa. El paciente sale caminando del hospital. ¿Qué logramos con esto? El área penumbra, recuperar el área penumbra. Y sí hay riesgos, como el alteplasa es un antifilinolítico, hay un riesgo de hemorragia intracerebral. Y este riesgo aumenta dependiendo de las comorbilidades, de la edad, incluso del NIS. Cuando el NIS a mayor valor es más riesgoso también. Y como dice en la parte de final, ¿no? 4 horas y media es lo recomendado para nuestro paciente. Y si es de tipo hemorrágico, el tratamiento va a ser quirúrgico, pero va a depender también de la edad, de comorbilidades, del estado funcional, de si es recuperable o no, y también de la extensión. Bueno, ¿alguna duda que tengan con respecto a esto? Ha sido una revisión súper rápida acerca de un infarto cerebral, donde se amplió más sobre el tema isquémico, sobre el hemorrágico, porque es el más frecuente. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Chicos, si tienen alguna duda, consúltenle al ponente. Si no, a ver. Hay un pretexto, ¿no? Pero creo que ustedes ya lo realizan. Yo no participo ahí, ¿o sí? No, no. Ya en un ratito voy a pasar el post-test para el final y... Ah, pues, no, pues, más bien, doctor, le iba a pedir la palabrita clave para que los chicos puedan... lo eh, dije.